Como siempre hago las presentaciones muy personales. Ya sabemos que Pablo fue el ministro de Cultura de nuestra gestión, pero yo lo conozco desde hace mucho. Me tocó conocerlo cuando él asumió como editor de la editorial en la que yo ya tenía algún libro publicado, eh, sudamericana, Random House ahora, qué sé yo. Y ahí empezamos toda una larga amistad y trabajo intelectual conjunto, por llamarlo de alguna manera, informalmente, pero después nos terminamos encontrando nuevamente trabajando en un mismo proyecto político. Y no es casualidad. Pablo fue el verdadero autor del primer libro mío que fue fugaz bestseller y creo, y segunda edición. La primera, segunda edición que alcancé, que para un autor es mucho, fue un libro que editó Pablo. No solo editó Pablo, sino que un día me llamó y me dijo, tengo el título del libro, necesito a alguien que lo escribe. Ah, sí, ¿cómo se llama el título del libro? Kirchner y yo. Qué bien. Entonces yo le agregué el subtítulo, que era ¿Por qué no soy kirchnerista? Y arrancamos con un libro muy crítico. En aquel momento, yo recuerdo, yo no sé si vos te acordás, pero el departamento jurídico de Sudamericana había hecho 20 y pico de objeciones jurídicas que nos ponían en riesgo de terminar en prisión por las cosas que decía el libro. Hoy uno lee ese libro, que era muy crítico, ¿no? Y es de una ternura increíble, digamos. Recién empezaba la cosa, 2007, eran los años de oro, eran los días de oro, como dice Morris en la canción, del kirchnerismo, ¿no? Las tasas chinas habían convencido a la Argentina de que habían salvado al país y recién empezaban con la carnicería que después, la asociación viene por la canción de Morris, que era Pato Trabaja en la carnicería. Recién eran los días de oro y todavía no habían empezado con la carnicería del todo, pero ya se los veía venir y creo que ese libro en ese sentido. Y ahí empezó una relación así profesional, pero también de discusión política. Seguimos publicando libros juntos, que significa Hoy ser progresista, salió, y La modernidad global, que para mí es mi mejor libro, por supuesto nadie lo seguirá sin leerlo porque es sobre un tema difícil que es la globalización, es bastante técnico y bastante largo, pero que fue un acto heroico de Pablo publicármelo. Bueno, decía nada, que con Pablo tenemos una relación de hace bastante tiempo, un debate, porque no siempre estamos de acuerdo y a veces nos agarramos y nos agarramos fuerte, pero siempre con gran respeto del uno por el otro. Y, y nada, puede parecer un poco, no sé si superficial, pero un poco raro por lo menos en estos tiempos en donde lo que parece lo urgente ha tomado todo, ¿no? Lo urgente ha puesto temas, no digo lo importante, pero ha puesto muchos temas importantes en segundo plano. Parece que hay que hablar solamente de pandemia, hay que hablar de economía y hay que hablar del ataque a la República, que son temas urgentes, pero bueno, también me parece que no hay que perder de vista la cultura, porque la cultura seguramente se relaciona con todos estos, ¿no? Y el poder de las ideas, que un tal John Maynard Keynes, no se escandalicen algunos de la audiencia que son muy anti-keynesianos, pero Keynes fue un gran pensador, más allá tuvo la desgracia de sus discípulos, como casi todos los grandes pensadores. Keynes remarcaba siempre la importancia del poder de las ideas, ¿no? Y creo que en Argentina eso se ve muy claro, porque el país es el mismo que era hace un siglo, las ideas son otras, y está claro que a dónde nos han llevado a adoptar las ideas cerradas. Y todo eso tiene que ver con la cultura, con el debate cultural, que en la Argentina que parieron los hijos de cierto general se llama la batalla cultural, ¿no? En realidad es el debate público. Y de todo eso quería hablar con Pablo. Así que te paso la palabra. La idea es que hagas una introducción, que hables por 10, 15 minutos de lo que a vos te parezca que es lo más interesante que tengas para decir. Y después, no sé, por ahí te interrumpo por alguna observación o alguna pregunta.
y después nos sometemos los dos siguiendo con el rubro carnicero, a la habitual carnicería, que son nuestros invitados haciendo preguntas filosas. Adelante, Alejandro. Bueno, Dale vos. hola Fer, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando por dedicarse un rato a esto. Efectivamente me acuerdo cómo nos conocimos. Sudamericana había publicado qué significa ser de izquierda, qué significa hoy ser de izquierda, que era un libro raro de un tal Fernando Iglesias, que en ese momento era muy poco conocido, aunque es más, ni siquiera se sabía si era argentino o no, se confundía con Pablo Iglesias, se confundía había no con el Iglesias de ahora, Herminio sino Iglesias me confundía. con otro Iglesias que había en aquel momento en Europa. Había y ese libro tenía una particularidad. Ese libro decía que había una manera de ser de izquierda que no coincidía con la manera en la cual los partidos de izquierda decían o construían la identidad de izquierda. En ese momento, Fernando escribía con algún tipo de regularidad, mucho menor que la de hoy, intervenía públicamente con columnas y ahí fueron naciendo esos otros proyectos. Yo me acuerdo que en el caso de Kirchner y yo, era un momento bravo, porque uno se iba dando cuenta que muchos de sus amigos se hacían kirchneristas de la noche a la mañana, y uno seguía desconfiando. Entonces, de pronto, ¿por qué tantas personas que eran amigos de uno, cercanos a uno, con los cuales uno había compartido distintas etapas de la vida, se deslumbraban y se rendían casi extasiados ante lo que estaba sucediendo en la Argentina? Y algunas pocas personas, sin perder su identidad ideológica, y que acababan de publicar un libro sobre ser de izquierda, decía que era de izquierda, pero precisamente porque era de izquierda no podía nunca ser kirchnerista. Ese fue el primer momento. Yo me imaginaba que Fernando, y auguraba para Fernando una gran carrera como escritor, polemista, en la línea de su maestro Juan José Sebrelli, amigo común de los dos. Imaginaba pero no me imaginaba que un día iba a entrar en la política. La verdad que no me lo imaginaba, sobre todo porque un día vino a verme la editorial muy serio para decirme que había aceptado una candidatura a diputado por la coalición cívica, o no me acuerdo, se llamaba coalición cívica, en esa época se llamaba ARI, creo, todavía. Y entonces, que bueno, que esto iba a tener claramente un impacto sobre su productividad como escritor, porque tenía un laburo que le iba a exigir mucho tiempo. Y yo sentía que estaba perdiéndome un escritor, la verdad es que sentía eso, más allá de que la patria ganara un diputado. Digo, y además me generaba una enorme curiosidad, y debo decir también algún grado de envidia, que este hombre había decidido atravesar el espejo, para llamarlo de algún modo. Es decir, una cosa es cuando uno se reúne a discutir sobre política con los amigos, y otra cosa es cuando los amigos están del otro lado del mostrador, digo, están ya ejerciendo cargos. En este caso, de hecho, el primer despacho de un diputado que yo pisé fue el despacho de Fernando Diputado. Y me produjo un horror tremendo, porque sentí que había ingresado al premio Joseph Stalin de arquitectura en lo que es el anexo de la Cámara de Diputados, que los que no lo conocen es el edificio que está en Rivadavia, en la esquina con Riobamba, un edificio que de afuera parece un edificio moderno de oficinas, y adentro parecen celdas de castigo o puntos de engorde de ganado, y como la inmensa mayoría de los diputados, y más los diputados nuevos, y más los diputados que eran de la oposición, a Fernando le tocaba despachar sus cosas y trabajar aglomerado con sus asesores y la gente que le da una mano en su laburo.
no me acuerdo por qué fuimos a hablar, pero sí me acuerdo que cuando pidió un café, pedir un café era llamar a la, no sé, dirección parlamentaria de café, porque tenía que venir el mozo de la cafetería del Congreso. Digo, no podía tener una cafetera en el despacho. Esa imagen además vino de la mano de algo que yo sí conocía de antes y ratifiqué después, que es su austeridad republicana, digo, en relación a los mareos que a veces algunos pueden llegar a tener cuando acceden a un cargo. Tampoco me imaginaba que cumplido su mandato, nos íbamos a reencontrar, por más que seguíamos hablando ocasionalmente, y como él decía, nos íbamos a encontrar formando parte de un mismo espacio político, con acuerdos, con disensos, a veces había una tensión con la construcción del relato de Cambiemos el Gobierno, seguramente después podemos hablar un poco de eso, pero en cualquier caso siempre estuvo y permaneció esa amistad que celebro y por la cual me felicito a lo largo de los años. Mi tema, así que gracias y doblemente gracias por la implicancia que tuvo Fernando y esos recuerdos compartidos que son muy, muy gratos. Voy a hablar brevemente, había pensado sobre qué, y como hace uno cuando quiere hablar sobre algo que todavía no sabe muy bien qué es, pone un título muy amplio para que después el paraguas sea lo suficientemente grande para que entre el tema del que uno quiere hablar. Yo quiero hablar de 4 cosas. La primera es la cultura del peronismo y del kirchnerismo, una cultura que Fernando conoce bien también, de hecho le ha dedicado más de un libro al tema, y también la cultura de los kirchneristas, digo, no solo la cultura del kirchnerismo, sus emblemas político-ideológicos, sino las lecturas y el orden de construcción del mundo en el cual se dio esta cepa, digamos, del peronismo, que es el kirchnerismo. Para algunos, un ejemplo más de la repetición permanente del peronismo, para otros, una variedad nueva, una subespecie con algunas cosas distintas con respecto al peronismo tradicional. Fernando sé que tiene posición más que tomada sobre ese asunto. El segundo tema es nuestra acción frente a esta cultura. Otra franja de debate importantísima. ¿Qué hicimos frente a ellos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Qué no podríamos haber hecho? ¿Qué no quisimos hacer? Digo, es una pregunta legítima, mucha gente se la hace, me la hace. Ha sido un tema de debate en relación a qué significa una política cultural, o qué significó hacer política cultural durante la gestión de Macri. Esto viene de la mano de una cierta narrativa que me ha llegado, por supuesto, con relación no solamente con relación a la política cultural, sino con relación al gobierno y a los años del gobierno de Mauricio, con relación a una idea que dice, fuimos blandos o no fuimos lo suficientemente duros con nuestros rivales, con nuestros adversarios, no los arrinconamos lo suficiente, y como no los arrinconamos lo suficiente, recuperaron su fuerza y cuando fuimos económicamente débiles nos ganaron. Es una versión muy respetable de los hechos, con la cual tengo algunos disensos. Por último, el rol que tiene para mí esa experiencia y los aprendizajes que esa experiencia no solo me dejó a mí, sino que dejó a muchos exfuncionarios, incluido el propio expresidente con el que tuve la oportunidad de colaborar en la redacción de su libro. ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones para la próxima? Porque de lo que estamos convencidos, tanto Fernando como yo, y seguramente la mayoría de los que nos están escuchando, es que va a haber una próxima. Y que esa próxima tiene que ser naturalmente diferente de la anterior, porque los
el escenario va a ser diferente, porque los actores seguramente van a ser diferentes, y porque el nivel de deterioro en el cual la experiencia kirchnerista va a dejar a la Argentina va a exigir respuestas políticas que todavía no estamos en condiciones de imaginar. En ese sentido, lo que vengo pensando en el presente es en el día después, como si fuera una de esas películas apocalípticas en las cuales un día va a pasar la pandemia, un día va a pasar en las urgencias, como decía Fernando, de saber si el lunes los chicos van a la escuela o no van a la escuela, de saber si van a lograr torcer o no el rumbo de las instituciones judiciales en la Argentina con la designación, con los cambios en los modos de designación de fiscales. Digo, pero un día esto va a pasar. También podemos hablar sobre qué corresponde que hagamos para que esto pase de una vez por todas. Pero bueno, estos son mis temas. No me quiero consumir el tiempo del diálogo, pero seguramente pueden dar lugar a varias preguntas. La cuestión cultural es un tema que a mí me fascina, y de hecho estuve escribiendo un artículo, hoy estuve terminando un artículo que me costó mucho trabajo para la revista Seúl, sobre los límites del antiperonismo, que es una invitación, yo creo que no disimulada, a un debate también con Fernando y con gente que tiene posición muy marcada con respecto a este tema. Es decir, ¿qué hacemos con el peronismo? Porque está ahí, es como la serpiente del microcuento. Digo, te levantaste y el cocodrilo estaba ahí. Creo que era un cocodrilo. Ella es una cultura que tiene una larga tradición en la Argentina, como decía, basta leer los libros de Fernando, pero también otros, los deseos imaginarios del peronismo. Se ha escrito muchísimo sobre el peronismo en muchas direcciones, pero lo que sí está claro es que la cultura del peronismo kirchnerista, de esto que nos gobierna hoy, es una cultura que para mí está como estancada permanentemente en el año 1974. Es como si viviera ese presente absoluto. Para los más veteranos que yo, y para los que han leído un poco de historia argentina, el 74 es el año del conflicto entre la izquierda peronista, sus organizaciones armadas, y el presidente envejecido ya y venido un poco contra su voluntad, Perón. En el fondo, la eterna discusión de un viejo oponente en polémicas, tanto de Fernando como mío, Julio Bárbaro, de la idea de que hay una esencialidad peronista que habría sido traicionada o herida por el kirchnerismo, y yo en eso coincido con Fernando. El kirchnerismo es más de lo mismo, no es una cosa diferente, pero sí su formación cultural, la de sus emblemas ideológicos, la de sus intelectuales, la de los interlocutores en el debate público, está muy anclada por la experiencia de la década del 70, por sus antecedentes, las cátedras nacionales, el pensamiento de los revisionistas que estaba de moda en la década del 60, Abelardo Ramos, Hernández Arregui, es decir, y una narrativa política que sin dudas debe haber sido enormemente cautivante para muchos jóvenes en los 70. Y muchos de esos jóvenes, hoy señores grandes, nos gobiernan y han transmitido a las generaciones siguientes paradigmas políticos y culturales que tuvieron su efervescencia hace ya 40 años más o menos. Perdón, 50 años. Esto me parece importante porque del otro lado la cultura del antiperonismo es un trabajo en obra permanente, frente a la cultura del kirchnerismo, que es una cultura con enorme fuerza y homogeneidad, y mito, y leyenda, y que invita a la adhesión cual religión. La experiencia antiperonista en la Argentina es una experiencia por lo menos complicada, digo, porque está atravesada desde sus orígenes, para mí su etapa más noble, incluso orígenes anteriores al peronismo, con el antifascismo de los años 30,
Es decir, fueron los antifascistas los primeros antiperonistas en torno a la errática posición argentina, desastrosa para muchos, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluye esa experiencia, el régimen peronista, con su culto a la personalidad, intentó desmarcarse de aquella acusación de fascismo, aunque, digo, basta ver el material documental de la época para darse cuenta que claramente estaba el culto a la personalidad, estaban un montón de elementos que, bueno, están en los libros de Fernando también, que venían del fascismo. La oposición política a Perón, todos los partidos que en 1945 habían armado la Unión Democrática, del comunismo a los radicales, pasando por los socialistas y los demócratas progresistas, 10 años después fueron promotores, partícipes del golpe que derrocó al peronismo. Del golpe del 55, la Revolución Libertadora, como se llamó en su momento, y de un montón de adjetivos, como les gusta llamarla hoy, dictadura, eclesiástico, militar, policial, civil, y sigue las firmas, que es el estilo que a mí no me gusta, pero que hoy se usa. El gobierno del 55 tuvo la primera responsabilidad, desde su propia convicción, digo, después habría que evaluar si eso fue acertado o no, de construir una sociedad sin peronismo. Por supuesto, como sabemos, digo, basta ver el presente, fracasó. Fracasó con la fuerza militar, fracasó con el golpe de Estado, fracasó al participar del gobierno, fracasó terminando con una fractura del Partido Radical. Digo, fue un fracaso importante, porque de ese fracaso, las experiencias antiperonistas posteriores o sectores del antiperonismo formaron parte de gobiernos militares, mientras el peronismo contribuía, por supuesto, a derrocar a Ilia, y tanto antiperonistas como peronistas habían hecho antes lo propio con Frondizi. La idea de una sociedad sin peronismo, que es una idea, ahí ya no de Fernando, porque Fernando no piensa eso, pero sí la idea donde el peronismo pudiera estar jugando los juegos de la democracia y no su tentación permanente por hacer trampa, por alterar la ley, por jugar al límite del reglamento y a veces del otro lado del reglamento, hacen que en esos contextos la narrativa antiperonista crece, digo, y se vuelve muy, muy poderosa y genera un discurso indignado. Ese discurso indignado, que además está muy presente en las redes sociales, y que yo comparto, digo, y del cual soy también parte activa muchas veces, a veces choca contra su propio límite. ¿Por qué digo esto? Porque después del antiperonismo, después del antikirchnerismo, está un desafío mucho más grande, que tiene que ver con ese libro que Fernando recordaba y que no fue tan leído, que es el de la construcción de la Argentina que viene. Es decir, nuestro adversario es el kirchnerismo hoy, y buena parte del peronismo, pero nuestra meta no es solamente ganarle al kirchnerismo, es la construcción de una sociedad democrática, plural, etcétera, etcétera. A mí me gusta decir muchas veces que lo contrario del kirchnerismo no es el antikirchnerismo, sino que lo contrario del kirchnerismo es la república, es el pluralismo, son estos elementos. Después viene qué hicimos cuando nos tocó estar parados enfrente, digo, en el Estado. Por supuesto, la lista de errores y aprendizajes que tengo es larga, pero en cualquier caso, creo que lo que intentamos, o lo que al menos yo intenté en mi área, fue manejarme dentro del parámetro de defensa del pluralismo. Había sectores, claramente, y aún hoy me reprochan no haber sido más severo con el kirchnerismo, a veces en público, a veces en privado. Y ahí hay otro riesgo para mí de la
de la radicalización antikirchnerista, o de un sector de la radicalización antikirchnerista, que es, cuando queremos jugar el juego antidemocrático, violar la norma porque el otro viola la norma, comer al caníbal, digamos. Y eso me parece un elemento del cual que a veces es subvaluado, que tiene que ver con el hecho de que somos diferentes y creemos en cosas diferentes. Creemos en la pluralidad y no creemos en el pensamiento único. Creemos que las instituciones culturales deben ser llevadas adelante de manera profesional y no de manera partidaria. Digo, para mencionar dos áreas en las cuales me tocó moverme y pasarla mal, claramente, como fue el caso del cine, o como fue el caso del mundo editorial. Yo tengo una opinión diferente frente a aquellos que plantean que fuimos blandos, en cultura o en el gobierno en general. Creo que fuimos todos lo duros posibles en el contexto en el cual nos tocó ejercer nuestra acción. Esto no quiere decir, desde luego, insisto, que no hayamos cometido errores y que no haya un montón de cosas que si hoy me tocara enfrentarlas de nuevo las resolvería de otro modo. Y que muchas batallas las dimos en soledad también por no haber sabido convocar a quienes podían estar potencialmente de acuerdo con nosotros y a que sumaran su voz. De todos modos, también debo decir que el caso de Fernando es uno de los que más grato me resulta, porque cada vez que yo estaba ahí solito enfrentando los despelotes del Inca o los despelotes de la Feria del Libro, la voz de Fernando siempre estuvo advirtiendo sobre los peligros que eso tenía para la libertad de expresión. Así que él sabe que lo agradezco, pero lo hago público también. Es en este sentido, creo que a veces percibimos, y esto es algo que todos los que hemos pasado este cristal invisible, pero al mismo tiempo tan pesado que es el de la vida privada a la vida pública en la Argentina, sabemos que hay una experiencia enorme para capitalizar y para transmitir a los que vienen después. Esa experiencia creo que nos va a hacer cometer menos errores, sin dudas, pero sobre todo poder lograr el acuerdo, el único acuerdo para mí que vale la pena, que no es otro que el acuerdo sobre cómo vamos a hacer para que la Argentina se desarrolle en un marco democrático. No hay ningún otro acuerdo que para mí tenga mayor interés que ese. Y ahí nuestro antiperonismo, nuestro antikirchnerismo, que es parte de nuestra identidad, tiene que dar paso, sin dudas, a una construcción positiva. Es decir, no solamente a una construcción refractaria de no somos como ellos y ellos son un horror y ellos son un desastre, cosa que se ocupan de demostrarnos todos los días, sino en relación a cómo nos preparamos para el enorme desafío, si algo nos quedó claro quienes participamos del gobierno, es la dimensión de ese desafío, que es el de la transformación argentina, donde el populismo, nuestro adversario, no es que está arrinconado entre 100 tipos de la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. El populismo es, que no es una identidad partidaria, sino que es una cultura del poder, está diseminado a ambos lados de la grieta en muchos casos, y ese es para mí el adversario principal a derrotar en las elecciones de este año, en las elecciones de dentro de 2 años, con todo lo que tengamos, digo, con toda nuestra capacidad para que la gente vuelva a creer, vuelva a confiar que una narrativa no populista puede ayudarle a mejorar su vida. Estuvimos cerca, estuvimos más lejos, estuvimos más cerca otra vez, pero
pero esa es la tarea para mí pendiente y en la que me gusta aportar y dentro de la cual considero esta conversación un espacio para poder hacerlo. Así que no sé cuánto hablé, pero espero no haberme pasado. Estamos bien, más o menos, siempre calculamos llegar a 19:30 más o menos con la introducción y las primeras palabras por acá. Yo estoy en muchas cosas, obviamente, estoy de acuerdo, en otras un poco menos. A mí me gustaría, acá no hay, me parece que no hay un contrapunto, creo que estamos de acuerdo. Pero me parece que la forma también de decirlo es importante, que es el tema del caníbal y el no caníbal y las reglas, ¿no? A ver. Eh, eh, yo creo que coincido con vos en que nosotros no podemos, yo a veces me alarmo y me peleo y muchos me dicen, ¿por qué me bloqueaste si yo te apoyo? Y resulta que después cuando reviso, lo bloqueé porque metieron a estos, hay que voltearlos ya mismo, hay que salir con una ametralladora, ¿viste? Cosas así, que me parece que reflejan lo peor o sea, reflejan un deseo de resistencia y una cierta desesperación, pero también reivindican lo peor. Reivindican lo peor primero porque esas estrategias tuvieron efectos trágicos, tan malos o peores que los que había tenido el peronismo, pero sobre todo porque además, como marcaste vos, fracasaron. Digo, los que dicen, no, lo que hay que hacer es un golpe de Estado y sacarlo ya lo hicimos. Eso no funciona. Te funciona 2 años, después los tipos vuelven otra vez victimizándose, marcando, y ahí están todavía, ¿no? No es que hubo un intento de ese tipo. Hubo 2, en el 55 y en el 76, los 2 con enormes fracasos de todo punto de vista económico, político, etc. Pero ahí, obviamente, yo en eso soy muy tolerante, bloqueo. Antes ponía una frase, un tuit que decía, no se aceptan comentarios golpistas o comentarios discriminatorios en esta cuenta, está bloqueado. Después un día uno me mandó una ametralladora, un tuit con una ametralladora, yo quise hacer lo mismo y en vez de apretar de contestar con el retweet, le hice retweet y a la media hora estaba el C5N diciendo que yo estaba llamando al golpe. Así que ahora bloqueo y listo, no pongo más el mensajito. Pero no, me quería definir eso. Yo creo que hay una frase, Perón era un hábil político, en el sentido de que entendía perfectamente el origen de su poder político y tenía una frase que era extraordinaria. Tiene muchas frases extraordinarias, o algunas las tomo como propias, que es una que dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Yo veo un poquito a veces así a nuestro gobierno. Creo que nosotros tomamos la segunda parte de la frase, fuera de la ley nada, pero no tomamos con debida atención la primera, que era dentro de la ley todo, ¿no? Es decir, a mí me parece que ellos juegan, yo hago la metáfora, como vengo del deporte, soy un vulgar profesor de gimnasia, hago metáforas deportivas. Entonces digo, nosotros jugamos al fútbol y ellos juegan al rugby, ¿no? Por lo menos pongamos pierna fuerte, ¿no? Ahora, también es cierto, entiendo también, vos lo decís muy bien, fuimos todos los duros que se podía hacer. Yo creo que ahí había un límite, y lo digo en el medio peronista, al mismo tiempo que concuerdo con que creo que ha habido 2 o 3 áreas en las cuales había que jugar, poner pierna más fuerte. También es cierto que uno entiende también el temor, es decir, éramos el 6º intento de 1930 para adelante de terminar un gobierno civil no peronista, el 6º. Los 5 anteriores, con todo respecto a los correligionarios, que siempre se enojan cuando lo digo, todos de origen radical, no terminó ninguno. Irigoyen cayó Ilía, cayó Alfonsín de la Rúa y Frondizi cayó también de origen radical. Nosotros no caímos y creo que ciertas cosas que a veces se pueden ver como debilidades, por ejemplo la política social y recurrir a los planes para atajar la cosa, tienen una racionalidad que es que por lo menos evitaste el desastre, evitaste el infierno. Recuerdo siempre que el segundo secretario general de la ONU dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice que la ONU no fue creada para traer el paraíso a la tierra, sino para evitar el infierno, ¿no?
también se podría ver así un poco nuestro gobierno, que quizás Sí, había que sí, verlo, sí. siendo la primera experiencia, como un gobierno de transición, es decir, un gobierno que no tenía posibilidad de traer el paraíso a la tierra, sino que estaba ahí más bien para evitar el infierno. Sí, querías comentar Bueno, algo. no, en la presentación del libro de Macri, el expresidente Sanguinetti de Uruguay, que es un tipo realmente fascinante, culto y que quiere mucho a los argentinos, vaya a saber uno por qué, decía, decía a veces uno es presidente y es más lo que evita que suceda que lograr Ah, aquello sí, que sí, quiere que suceda. totalmente. Eh, yo reconozco que efectivamente cuando nosotros llegamos a tomar el poder, el primer elemento era la inexperiencia. El primer elemento con el que contábamos era la inexperiencia, sintiéndonos rodeados en un estado que había sido cooptado, ni que hablar en el área en la que yo estaba, por ya más de 10 años de nombramientos, de designaciones, de creaciones de cargos, de sueldos, de contratos, donde además maniobrábamos a ciegas. Les digo a ciegas porque no había herramientas de información y a ciegas por nuestros propios límites también. Digo, nuestra propia. Yo recuerdo en esos días tenía una pesadilla recurrente, ¿sabes? Era que me ponían a manejar un jumbo y tenía dos pesadillas. Una era, estoy hablando de los primeros meses de 2016, donde vivía amenazado, en situaciones que no había imaginado que iba a vivir. Digo, otros, bueno, vos has pasado las tuyas, digo, y te fuiste curtiendo, pero para mí era la primera vez. Digo, y entonces me encontraba pensando que me obligaban a manejar un Jumbo, un Airbus 380. Y yo decía, pero yo nunca manejé un avión, digo, ni uno de juguete. Y sufría eso, o sentía que manejaba un ómnibus con dormía y pensaba que tenía las ventanillas tapadas, entonces tenía que vivir con cuidado de no hacer daño. El cuidado por no hacer daño creo que es un poco lo que expresa esto que vos desde el punto de vista futbolero rugbyístico decís la pierna fuerte. Es decir, el que algunos vieron críticamente, tal vez un poco caricaturescamente, como buenismo o como un exceso de, si existiera esto, un exceso de tolerancia. Ahí veía en el chat a alguien que hablaba algo parecido de esto con una perspectiva crítica. Digo, tampoco quiero hacer una afirmación del estilo había que estar ahí para enfrentar, digo, no quiero victimizarme, digo, ni quiero victimizar al gobierno, digo, todos éramos grandes y sabíamos dónde nos estábamos metiendo y sabíamos que lograr poner en funcionamiento la maquinaria estatal, esa maquinaria, la que había dejado el kirchnerismo, ya era de por sí una tarea gigantesca. A veces esto no se ve porque obviamente no sale en las noticias las dificultades de la gestión, las propias de la gestión, las que tienen que ver con la burocracia estatal, las que tienen que ver con las modificaciones. A mí me gusta dar un ejemplo concreto, digo, podría dar decenas, pero tampoco quiero aburrirlos con esto. Pero en principio se nos había ocurrido una cosa revolucionaria en la Argentina, nunca se había hecho. Vamos a llamar a concurso público de oposición y antecedentes a los directores de los más de 20 museos nacionales. En lugar de nombrar historiadores amigos, figuras de la política que hay que darle un cargo y nadie sabe bien dónde, eh, eh, A Julio Bárbaro le tenía punteros, que dar el Museo de Evita, así nos lo sacábamos nosotros. la gente de la cultura de los distintos partidos que conformaban la alianza que la teníamos en el gobierno, se nos ocurrió ir para otro lado, concursos. Yo pensando que los concursos eran un proceso, por supuesto, más sofisticado que una mera
selección de personal directivo, pero que en unos meses se hacían. Digo, finalmente es que la gente enviara sus antecedentes, que enviara sus proyectos, porque además lo que evaluábamos era el proyecto que cada uno de ellos tenía para el museo en el cual se anotaba. Había una regla que establecía méritos, había un jurado que era independiente del gobierno, donde el gobierno ocupaba una silla más. Todo estaba reglamentado, digo, no había que cambiar ninguna ley, ninguna norma, y tardamos más de 2 años. Digo, lo hicimos. Algunas designaciones habrán sido mejores y otras peores, y yo me traje una noche, un fin de semana, toda la pila de las ternas que habían llegado al final para leer una por una las historias de vida, laborales y los proyectos de cada postulante, y fallé sugiriendo al presidente las designaciones, pues se hacen por decreto, de acuerdo a un criterio propio. Bueno, lo que quiero decir es, esta transformación se comió las 2/3 partes de nuestro gobierno. Al final uno puede pensar, bueno, ¿era ilegal nombrar a gente de la política? No, no era ilegal hacerlo. De hecho, lo habían hecho todos los gobiernos y lo volvieron a hacer, obviamente, al poco tiempo de llegar, a medida que se iban yendo algunos directores de museos. No, el Estado está preparado, construido después de décadas de populismo para no cambiar. Por supuesto, también hicimos metidas de pata, digo, cambios de estructuras, todo el tiempo había una obsesión en el gobierno por la estructura, digo, por los ravioles, ¿no? Como se llama a los organigramas que parecen representar en cada cargo un raviol en una plancha. Por supuesto, no era lo más interesante, no era lo más vistoso, no era lo que la gente iba a decir, qué buena la política de Macri, mirá, está eligiendo los directores de concursos los directores de museos por concurso. Pero lo hicimos. Nos llevó una eternidad. Digo, lo que quiero decir es que una de las cosas que tenemos que aprender, y que son, te diría, previas a la discusión ideológica, y le pongo un signo de interrogación, porque no sé si eso no es también parte de la transformación y de la discusión ideológica. Cuando cuidás el mango de la gente, como me pasó a mí en el Inca, y te metés en aquel momento, pues, había zonas oscuras y escabrosas de su administración, y bueno, te metiste con una corporación, y diste una pelea contra esa conjunción de artistas opositores que se confunden con la oposición y que te acusan de que querés cerrar el cine argentino, cuando en realidad lo único que querés es que no se afanen la guita que el Estado destina al cine argentino. Política que algún día podríamos llegar a discutir, si el Estado tiene que destinar guita, cuánta guita, para hacer qué películas, cuántas películas, si es solo para hacer cine o es también para hacer series, y ver qué cosas hacen otros países, como quisimos hacer, y lamentablemente chocábamos con dificultades propias y ajenas para poder cambiar eso. Conclusión para este tema. Tenemos un desafío enorme en la gestión del Estado. Los populistas, nuestros inveterados rivales, lo vienen gestionando desde hace décadas. Conocen todas las trampas, todas las mañas. Nosotros teníamos que armar equipos técnicos que llegaran a la administración pública a ganar menos que lo que ganaban en el sector privado, y que supieran gestionar la burocracia, evitando que metiéramos la pata, y al mismo tiempo el mandato social de hacer cosas. Digo, de vuelta, no pretendo decir que soy una víctima, no lo soy, fui un ministro feliz de haber hecho eso y de haber sido parte del gobierno. Estoy orgulloso de haber sido parte del gobierno. Lo que creo que sí es un aprendizaje, y yo lo veía con mis colegas que tenían algún grado mayor de experiencia
que habían sido funcionarios en el gobierno de la ciudad, que habían tenido más experiencia política, que yo, que ese costo lo pagamos. Digo, ese fue un costo que sin dudas pagamos. Al mismo tiempo, el hecho de ser nuevo, como te pasó a vos cuando fuiste al Congreso, te permite no estar contaminado por todos los hábitos de la casa. Digo, y entonces poder tomar distancia y poder ser, si querés, más políticamente incorrecto, como creo que lo fuimos pese a algunas críticas que recibimos. Bueno, buen resumen. Me parece que hiciste un pantallazo interesante no de una gestión, pero sí de un approach, ¿no? De cómo cómo lo tomaste y cómo creíste llevarlo adelante. Yo seguiría charlando un rato largo, pero obviamente nosotros tenemos la oportunidad siempre la hemos tenido, de juntarnos y de charlar entre nosotros. Los que tienen pocas chances, si no es hoy, de preguntarte y de decir algo, son los que están en la sala. Así que yo le pasaría la palabra a Diego y abriría la ronda de preguntas, que como siempre es abierta para los dos, pero siempre insisto que obviamente el interés principal es el de escuchar a nuestro invitado. Así que, Diego, no sé si ya se anotaron todos, ya saben, se Sí. tienen que anotar por el chat y tienen que ser lo más breves posibles para que haya espacio para más. Muy bien, sí, así es, Fernando, muchas gracias y gracias a Pablo. Y pasamos con la ronda de preguntas y le pedimos a Fabio de Alessandro, que es la primera persona que se anotó, si se habilita el micrófono. Adelante, Sí, ¿qué Fabio. tal? ¿Me escuchas? Se ¿Qué tal? escucha. Hola Pablo, hola Fernando. Gracias por este café, interesante. Yo le quiero preguntar a Pablo si el que hablaba de las políticas y sobre las cosas que hizo bien Cambiemos, si él piensa que, o sea, si vuelven al gobierno en el 2023, ¿qué políticas a él le parecieron que están bien, que implementó el gobierno? Como él decía, hay algunas que fuimos lo mejor, en algunas otras nos equivocamos. ¿Y qué cambiaría él? ¿Qué él vio que estaba mal o qué políticas podrían cambiarse? Incluso él mismo, si él volviera a estar en cultura, ¿qué cosas no haría igual o qué cosas podrían mejorarse en ese sentido? Como para decir, bueno, esas políticas pueden trascender al gobierno y acordar políticas que sean a largo plazo, que es una cosa que le falta a la Argentina, creo yo. Eso. Hola Fabio. Mira, hay un problema en el acuerdo que es la trampa y que es a veces la deshonestidad intelectual de tu contraparte. Yo creo que la política funciona básicamente gracias a los acuerdos, digo, es tensión y acuerdo y discrepancia. Ahora, es muy difícil acordar, si no es imposible, cuando tu interlocutor no cumple con su parte en el acuerdo. Digo, esto lo sabemos de la vida cotidiana, no es solamente una herramienta de análisis político. Digo, hay un tema de construcción de la confianza que está roto, que ha sido dañado, y que lejos de reconstruirse, se profundiza día a día. A ver, la lista de cosas que haría diferente, como dije antes, es enorme. Uno no intenta no tropezar dos veces con la misma piedra. Creo que la primera tiene que ver con establecer A nosotros nos pasó algo como gobierno, que es que pensábamos que estábamos de acuerdo en todo, y no estábamos de acuerdo en todo. Estábamos de acuerdo en lo esencial, digo, como me pasa con Fernando, digo, lo esencial y muchas cosas más. Digo, estamos de acuerdo en muchas cosas, y estamos de acuerdo con el país en el que queremos vivir.
pero no tuvimos o no nos dimos el tiempo suficiente para discutir cómo llegar hasta ahí. Y por supuesto hay muchas opiniones y en el gobierno muchas veces esa diversidad de opiniones, en lugar de producir nuevas síntesis y mayores y mejores progresos, a veces generaba como frenos recíprocos. Es decir, yo a veces hago la broma de que a veces había días en los que a la mañana éramos socialistas, al mediodía nos volvíamos neoliberales, a la tarde éramos keynesianos y a la noche éramos populistas. Es decir, a veces la consistencia de la construcción de una identidad política fue algo que nos encontró, como decía antes, nos encontró en obra, nos encontró en ¿qué pensamos sobre estas cosas? ¿Qué pensamos sobre el Estado? ¿Qué pensamos sobre las políticas sociales? ¿Qué pensamos y cómo vamos a hacer para cambiar esa situación sin que una marea social nos lleve puestos? ¿Recuerden ustedes cuando, no recuerdo el año, pero seguramente muchos de ustedes recordarán el hecho, en un momento, creo que fue Gaby Michetti, detectó que había una enorme cantidad de pensiones graciables por discapacidad que se entregaban a gente que parecía no estar discapacitada al menos, o que había obtenido esos certificados que le hacían acreedora de subsidios de maneras irregulares. ¿Recuerdan el escándalo que enfrentamos? Diciendo algo que era evidente. Miren, le están dando un subsidio a una persona que no reúne las condiciones para recibirlo. Es decir, estás cuidando la guita de todos. Y éramos percibidos como una especie de vampiros sociales que le quitábamos el dinero a la gente humilde. En síntesis, yo creo que deberíamos mejorar la capacidad de comprensión de que la transformación requiere muchísima más gente, muchísimos más cuadros, muchísimo más consistencia, coherencia con relación a cuál es el camino que vamos a elegir para llegar a la Argentina en la que seguramente todos los que estamos acá esta noche queremos vivir. Muy bien, muchísimas gracias a Pablo. Y ahora es el turno de Sergio Petrella, a quien le voy a pedir que se habilite su micrófono. Sergio, brevedad. Sí, buenas noches, Pablo, Fernando, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mira, Pablo, muy breve, Fabio se refirió al rol de la gestión de Juntos por el Cambio. Yo quería consultarte, y si hay tiempo que Fernando también me diga su opinión, al rol republicano en la oposición. Porque haciendo una analogía con lo que fue la oposición a Juntos por el Cambio, bueno, el nivel más grotesco, Fernando lo describió bien como el club del helicóptero, pero hubo una cosa mucho más sutil también. Vos te acordarás, el 11 de diciembre del 2015 empezaron lo que llaman las plazas del pueblo, ¿sí? Un recorrido casi religioso de todos los fines de semana, donde un Kicillof completamente desacreditado hablaba para 15 personas arriba de un cajón de manzana, y no sabemos cómo 4 años después llegó a ser gobernador, por una serie de factores que no cabe acá discutir. ¿Te acordás la idea de micromilitancia? ¿Sí? Irrumpir con ciertas instrucciones en ámbitos públicos, transportes, comercios, haciendo comentarios aparentemente. Es esa cosa artesanal que secretamente les envidio. ¿Vos ves que hoy se esté haciendo desde la opción republicana y democrática algo por el estilo, con tanta ansia de retorno al poder y de visibilidad? Eso, nada más. Es muy buena tu pregunta. A mí me parece que no lo suficiente. También, y esto tiene que ver con la densidad que tiene la cultura peronista, populista, kirchnerista, que hacía posible esto. Es decir, la disputa política requiere dejar de, para llamarlo de algún modo, o para la disputa política no es suficiente pescar
pecera propia. Digo, esto es a lo que yo me refería con respecto al carácter insuficiente de la indignación. Digo, sí, somos muchos que nos indignamos, pero para ganar la elección y para gobernar luego, hace falta un trabajo de militancia, por ponerle el nombre clásico, pero de activación en todos los espacios posibles, y eso requiere la construcción de una narrativa convocante. Y este es para mí uno de los puntos de esto que mencionaba, los límites de la oposición, precisamente. Si nuestra oposición se limita solamente a decir que lo que está haciendo el gobierno está mal, cosa que es cierta, y yo aplaudo a todos nuestros voceros que dedican su tiempo y su pasión a señalarlo, porque es muy importante, pero no es suficiente. No es suficiente para volver a enamorar a las masas, quiero decir, usando una palabra que se usaba en la década del 70 y que les gustaba mucho. Pero no es suficiente. Requiere para mí, esa nueva narrativa es la del desarrollo. Para otro tendrá otro nombre, para otro será la de la República, para otro será la de la integración al mundo. Para mí es que yo no quiero que mis hijos se vayan a otro país, quiero que mis hijos vivan en la Argentina como vivirían en los países a los que se quisieran ir. Y a ver, por supuesto eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, ni en un año, ni en 5, pero la Argentina tiene que construir de una vez por todas un proyecto de desarrollo a 30 años, a 20. Digo, y eso, o sea, no podemos seguir perdiendo talento, recursos humanos, esperanzas. Se va volviendo invivible. Ahora, nosotros hacíamos cosas parecidas a las que mencionás yendo a la calle. Es cierto que nos tocó la pandemia, es cierto que las actividades al aire libre son más complejas, pero yo he estado, seguramente Fernando también, y por ahí algunos de los que están esta noche con nosotros, yendo a conversar con la gente, que es para mí el mejor insumo para transformar verdaderamente o trabajar políticamente. Digo, no alcanza con la tele, no alcanza con las redes, no alcanza con el diario. Digo, nuestro trabajo es charlar con la gente, contarles que vea que nosotros somos personas bien intencionadas, que queremos cambiar la Argentina, que tenemos un diagnóstico de por qué nos va como nos va y cómo nos podría ir si las cosas fueran de otra manera, en relación a los temas de la vida cotidiana de la gente. Mandar a los chicos a la escuela, que se curen, que no se enfermen, conseguir laburo. Digo, que la calle esté pavimentada, que haya cloacas, que pueda acceder a las cosas que alguna vez en la Argentina eran accesibles para tanta gente. Irse a vacaciones y tener un auto, qué sé yo. Digo, no estás planteando que querés construir el paraíso en la tierra. Querés que tengamos una economía funcionando, y con instituciones funcionando. Dicho así, parece una boludez, evidentemente no lo es. Sí, como me preguntaron a mí, intervengo. Aparte porque acá tenemos una pequeña diferencia. Yo creo que no. Yo creo que veo mucho este análisis, ¿no? Nosotros somos el 40%, tenemos que seducir a los que están ahí porque esos son los que se fueron y entonces si queremos ganar las elecciones y después queremos gobernar, hay que traerlos para acá y entonces hay una parte en que coincido con eso. Lo dice muy bien también Fernández Díaz, hay que elaborar un relato republicano, no es tan fácil. El relato republicano es un relato más difícil. Fácil hablar, la épica de la Revolución Francesa te la escribo yo con Marianne en 5 minutos, te la escribo en francés inclusive. Pero la épica del funcionamiento del Estado noruego es una épica, digamos, hay que tener uñas de guitarrero para escribirla. Es una épica más aburrida, es una época más de
Sangre, Sudor y Lágrimas, que no sé si los argentinos nos gusta mucho, ¿no? La épica de vamos a estar todos los días un poquito mejor que el anterior, y si peleamos mucho y nos esforzamos mucho, quizás evitemos caer en el abismo, y quizás un día, digo, no es tan sencilla como decir, no, acá volvemos nosotros, vuelve el asado, giramos la perilla que enciende la economía, te ponemos guita en el bolsillo y Argentina de pie. Esa es una guitarreada fácil, ¿no? Esa es Samba de mi esperanza, es una que conocemos todos. Ahí hay una dificultad, pero yo creo que se está salvando, yo creo que hay muchas cosas que empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia, ¿no? Una un poquito me la atribuyo yo, creo haber hecho una contribución importante con el libro de Es el peronismo estúpido. Yo veo cada vez gente que critica sin... Antes, para empezar a decir algo de crítica del peronismo, había que, diciendo Santa Evita, muy bien las leyes sociales de Perón, y qué sé yo, y a los 5 minutos de pedir disculpas podía decir, bueno, a mí me parece que los muchachos... Ahora la gente se manda y dice, qué sé yo, había uno en el video que decía, los peronistas chorros y qué sé yo. Me parece que eso, sin decir que ese tiene que ser el tono del debate, es una caída de un tabú. Hay un punto en que ahí hay algo que Pero eso que decís es importantísimo. Yo creo que la transformación cultural, a veces nosotros vemos, de hecho también lo vi en el chat recién, hay claramente una hegemonía discursiva y narrativa. Hay un relato establecido no solamente desde el gobierno, está establecido en la educación, está establecido por muchos docentes, está establecido en las universidades, está establecido. El otro día cuando fue el debate acerca de si estaba bien o mal que Boudou fuera a dar clase a mi facultad, la de Ciencias Sociales, y en particular la carrera de Ciencias de Comunicación, yo pensaba, lo que es una locura es que no haya un solo docente que se haya manifestado en contra. No que Boudou vaya, sino que no haya uno solo que piense diferente de Boudou. Lo que quiero decir es, eso ahora, por el otro lado, tu libro, muchos otros libros, el debate dentro de la sociedad civil, que puso en cuestión muchos tótems a lo largo de los últimos años. Uno, el que vos decís y que yo coincido. Antes, para criticar al peronismo, como decís, había que sacarse el sombrero, pedir perdón y decir que solamente se trataba de un aspecto específico y no una crítica general. Ambos compartimos la admiración por Juan José Sebrelli cuando publicó a destiempo, 30 años antes, Los deseos imaginarios del peronismo. Es decir, él vio lo que después vos viste y muchos más fueron viendo, ya no desde la narrativa antiperonista que mencionábamos de la década del 50, sino desde precisamente las asunciones, las cosas que el peronismo daba por sentadas en el debate cultural. Y por eso aún hoy ellos se indignan cuando vos, Waldo y muchos otros diputados tienen en los debates parlamentarios posiciones muy duras, porque parece que estuviéramos o que estuvieran cometiendo una herejía. Y son vistos casi como herejes y a veces los quieren correr y quemar como si lo fueran. Un pensamiento religioso. Ahora, el desafío, yo creo que esa mecha ya se encendió. Esa mecha se encendió, digo, o sea, por más que a vos y a mí nos quieran obligar a usar lenguaje inclusivo, por más que no tengamos, yo no tengo ningún problema en que otro lo use. Ahora, no me obligues a mí a decirme cómo tengo que hablar, porque eso es de facho. Digo, el resto que haga lo que quiera, porque también en eso soy liberal, pero no me cambies, como se puso el otro día el gobierno francés, no me cambies el lenguaje del Estado, no es una pavada, no lo puedes hacer por decreto. O no me impongas una cifra como verdad revelada con respecto a la tragedia de la década del 70, porque sabemos que, como bien dijo alguna vez Graciela Fernández Meijide, detrás de cada número hay una vida humana, hay una historia personal, y eso debe respetarse. Entonces, inventar números y ponerles y fijarlos en la piedra no tiene ningún sentido cuando se trata de un tema de reflexión histórica compartida con los argentinos. Algunas cosas rápido, porque no quiero monopolizar ni mucho menos, pero uno es cierto, el populismo hoy es un dique de contención y un dique que
contiene el sentido común, pero es un dique con una grieta grande que se ha abierto por los ciudadanos, por los pensadores, por el gobierno nuestro, por lo que sea. Lo interesante, creo que es una de las dificultades que nosotros hemos sufrido. Mauricio lo dice desde el punto de vista más económico, ¿no? No se veía la necesidad de hacer un gran cambio porque la economía estaba muy mal en la macroeconomía, pero de bolsillo estaba mal, pero no tan mal, estaba lo suficientemente mal como para llegar al poder, pero no lo suficientemente mal como para que la gente dijera hay que cambiar todo, porque esto así no va. Yo lo veo esto desde el punto de vista político, porque si vos analizás, yo analizo mi historia de vida política, ¿no? Años 70, Avellaneda, se venía la revolución y venía la izquierda y el peronismo y dale que va, eso era el sentido común, hasta el Rodrigazo. Explotó con el Rodrigazo y se vino la otra, la dictadura, ¿no? Hay que ordenar esto, hay que matarlos a todos, ¡Bum! Todo eso preponderó hasta que se vino la caída de la tablita de Martínez de Oz y Malvinas. ¡Pum! Todo el país alfonsinista, ¿no? Éramos todos hasta el peronismo se hizo alfonsinista con Cafiero, ¿no? Y dale con Alfonsín, hiperinflación. ¡Pum! Todos menemistas. Vamos con Menem, aguante, vamos Menem, y dale que vale, ¿hasta cuándo? Hasta el 2001. Se cayó la convertibilidad. ¡Pum! Todos kirchneristas. Y así, ¿no? Parece que nosotros tenemos una serie de ideas muy consolidadas que cuando hay una crisis económica las cambiamos por otras completamente distintas. Así que lo primero es, me parece, ¿no? Porque yo escucho mucho esto y lo comparto, bueno, yo de hecho me dedico a tratar de combatir estas ideas populistas y peronistas, pero también me parece que es importante pegarles y estar ahí, pero también hay un elemento que tiene mucho que ver con el tema económico, ¿no? Y en ese sentido es que yo pienso que aun cuando esto, ojalá que no estalle, porque siempre provoca un sufrimiento enorme, ojalá la Argentina alguna vez aprenda a cambiar sin necesidad de pasar por el infierno, yo esto lo veo distinto que vos. ¿Por qué? Porque me parece que la percepción general es distinta. Ellos tenían muy claro, es decir, en 2019, para el público argentino estaba muy claro qué era el kirchnerismo y el ala dura de ellos estaba muy claro lo que era. Era Cristina, el kirchnerismo y qué sé yo. Tenían que convencer al ala blanda, tenían que convencer de que... Entonces llamaron a Alberto y a Massa, los pusieron ahí y cerraron. Yo creo que nosotros nos guiamos mucho por eso y no vemos que para mí el problema es exactamente al revés. Nosotros tenemos, de alguna manera, consolidada el ala blanda. Es decir, la gente, el votante del medio, que es el que intentamos conquistar, no duda de que nosotros tenemos mejores cuadros y ahora, después de lo que han hecho, mucho menos. No duda de que tenemos mejores cuadros técnicos, no duda de que somos más honestos, no duda de que somos más respetuosos de las instituciones. Todo eso, si le preguntaste, la dan toda ganada. ¿De qué dudan? ¿Por qué lo votan a ellos? Porque ellos piensan que ellos pueden manejar el poder. Inclusive en una pandemia hicieron un desastre, pero no se le cayó el gobierno, no hay movilizaciones, no hay saqueos y qué sé yo. Eso bueno, es lo que nosotros nos dudan. A nosotros nos miran y nos dicen, pero ustedes ganaron las elecciones y 2 meses después les tiraron 14 toneladas y casi se les cae el gobierno. Y por eso me parece que ahí tenemos que tener un planteo distinto, ¿no? Yo me parece, que vos tocás el nervio de una discusión, no sé si pendiente, pero una discusión vigente, que tiene que ver con cómo, y alguien también en el chat lo mencionaba, cómo te enfrentás a ellos. Es decir, yo tiendo a creer que todas las estrategias son válidas, todas. Es decir, todo suma, no nos sobra nada. No nos sobra nada. Están nuestros, vos sos uno de ellos, nuestros infantería en la primera línea de fuego, en la trinchera, disparando todos los días y conteniendo
los avances institucionales desde tu doble rol de legislador y de, digamos, tipo que interviene en el debate público, como intelectual y como escritor, y también creo que lo que no estoy tan seguro es si o sea, creo que tenemos que contener a todos, a blandos, a duros, a los que están seguros, a los que no están tan seguros, a los que estuvieron seguros y dejaron de estarlo, a los que tienen miedo. Yo nunca me voy a olvidar cuando nosotros recién asumimos el gobierno, estábamos por asumir una encuesta que me mostró Marcos Peña, donde decía que los que nos habían votado estaban divididos en básicamente dos mitades. Todos estaban hartos del kirchnerismo. Todos. Algunos habían pasado 12 años. Digo, para algunos había sido una militancia de muchos años, como tu caso. Para otros había sido simplemente un hastío después del segundo mandato de Cristina, sus discursos eternos en cadena, su cultura de las transmisiones de fútbol ideologizadas. Digo, o sea, todos esos, uno de cada dos argentinos quería un cambio. Pero cuando ibas bajando y afinando el lápiz y les empezaban a preguntar sobre qué cambios querían, ahí empezaba el miedo lógico producto de décadas de populismo y de fracasos del liberalismo. Digo, entonces venía yo no quiero que cambien los planes, no quiero que cambien la cultura, no quiero que cambien esto, no quiero que cambien lo otro, no quiero que cambien lo de más allá. Podemos discutir horas y tener razón ambos y muchos más acerca de si lo que hicimos frente a esa situación fue bueno, malo, regular, o cuán bueno o cuán malo. En cualquier caso es inmodificable hoy. Pero lo que sí sé es que para ganar y para gobernar necesitamos una conciencia mucho más clara de parte de nuestro único apoyo, porque ya sabemos que lo único que contamos es la gente, con la gente, para poder emprender, esta vez sí, las reformas. Porque como coincido con vos también, nuestro fracaso no fue lo que hicimos, sino lo que no hicimos. ¿Entendés? Nuestro problema, nuestras medidas iban en la dirección correcta. El problema fueron las medidas que no pudimos tomar para poder consolidar esa dirección correcta y que nos costaron el gobierno en 2019. Pero escuchemos otro. En eso es una coincidencia absoluta. A nosotros nos cargan con al mejor equipo de los 50 años. Y la verdad que sacando la economía y la economía de corto plazo, en casi todo lo demás yo defiendo. Saquemos la cultura también. En muchísimos aspectos, el mejor equipo de los 50 años. Pero vamos a dejarle un poquito a la gente porque si no nos quedamos charlando nosotros. Dale. Diego. Muy bien, muy bien. Le damos la palabra ahora a Guillermo Alcalá. Guillermo, por favor, le pedimos si se habilita su micrófono. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, Pablo, buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? No quiero ser largo, somos muchos y hay que hacer la pregunta. Pero quiero hacer notar algo. Desde la charla que tuvimos con Hernán Lombardi, pasando por la charla que tuvimos con Laura Iglesias, siempre sale el tema de la crítica al gobierno de Cambiemos por haber sido blando y en qué se equivocaron al no ser un poco más rígidos con la oposición. Pablo volvió a tocar el tema. Me gustaría preguntarle, en su opinión, en qué hubo una falla ahí y cómo él considera que se debería actuar en un eventual próximo gobierno. Eso para Pablo. Para vos, hoy me enteré que has hecho un pedido de informes a Solá por el tema del cambio del voto sobre Venezuela. De interpelación. Una interpelación. Quisiera saber cómo va eso
y si has recibido alguna noticia al respecto. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta, es muy difícil encontrar una sola cosa, ¿no? Pero sí creo que, a ver, hubo un exceso de confianza, creo que en nuestras propias capacidades, y una subestimación de la debilidad objetiva de la situación. Que es una combinación, es decir, uno necesita sentir, esto Fernando lo sabe no solamente desde la filosofía, sino desde el deporte, uno necesita sentir que va a poder, que se va a poder parar frente al elefante del Estado y le va a ganar y lo va a domar y va a lograr que retroceda y va a lograr hacer cambios. Si no, ninguno de nosotros se mete en semejante baile. Ni Macri ni el último funcionario. Digo, hay un voluntarismo, si uno quiere, que el problema que tiene es que a veces puede ser excesivo, puede ser distorsivo de la realidad. Ese voluntarismo no lo tenemos más. Yo hay cosas en las que di oportunidades de cambio, de comprensión, que en muchos casos no se vieron conformadas y que no sé si las volvería a tener. En otros casos, paradójicamente, he tenido respuestas positivas, es decir, el problema no es que en el Estado, no era que en el Estado o en el área en el que yo estaba a cargo hubiera kirchneristas. El problema es que los macristas o los cambiemistas, por otro lado, éramos poquísimos. Y esto quiero tomarlo como una invitación a la intervención. No somos tantos para domesticar el Estado. Yo creo que fuimos muy buenos, y que, pero tenemos que ser más personas. El mover y cambiar mientras el reloj de tu taxi va corriendo, porque sabes que a diferencia de cualquier otro trabajo que tengas, este tiene dos posibles vencimientos. Uno es el calendario y el otro es que el presidente te diga que prefiere poner a otro, que está en todo su derecho. Exactamente. Entonces, para mí lo primero es que hay que prepararse mucho más. Hay que prepararse mucho. Porque no te están esperando en el Estado, señora Beluto, o ¿cómo es tu nombre? Armando, era. No te veo. Guillermo. Guillermo, no es que te están esperando y venga, cómo no, acá usted venga a ver qué reformas interesantes nos trae hoy. No, no es así. No es así. Es una máquina de ponerte palos en la rueda. Entonces, y aún así hicimos reformas importantes. Pero más allá de eso, creo que hoy hemos perdido la candidez y la ingenuidad. Que creo que la tuvimos, que creo que fue necesaria y es necesaria para sumarse a un proyecto colectivo, Fernando ganó más plata publicando libros exitosos que como diputado y por alguna razón sigue metiéndose y yéndose a pelear a los medios y todo eso. Hay una potencia que tenemos que promover, tenemos que ser más. Es tan simple como eso. Yo fui ministro de Cultura de Macri porque no había tantos candidatos para ser ministros de Cultura de Macri. En el kirchnerismo hay decenas de tipos, actores, músicos, directores de cine. En Cambiemos vos decías cultura y había 5 tipos que levantaban la mano, ¿entendés? Entonces, tenemos que ser más, porque creo en la inteligencia colectiva además. Es decir, creo que ser más puntos de vista bajan la contingencia de los errores y te dan más velocidad en la gestión. Y además hay que saber mucho del Estado. Mucho. Yo me formé en la actividad privada
Hay que saber mucho, es entrar en una cultura diferente, en un planeta, en un universo diferente. Y esas herramientas son las que van a hacer la diferencia para que nuestro próximo gobierno sea bueno, sea mejor que el anterior. Y podamos demostrar que hay una opción superadora, mejor, más contemporánea que la tradición populista que nos trajo hasta donde nos trajo. Sí, contesto primero lo de Solá. Una interpelación. Ahora, el pedido de interpelación va a la comisión. En la comisión se vota, la comisión está constituida, tiene una composición igual a la del recinto, a la del pleno, y por lo tanto estamos en minoría. Entonces estamos siempre, si pasara a la comisión, porque, bueno, iría al recinto donde, es decir, las posibilidades de obligar a Solá son pocas, son más bien políticas que de votación, es hacer presión y que en algún momento él se sienta presionado para venir, cosa que no le parece preocuparle mucho. Y es por eso que es tan importante el 2021. Porque sería esa presión, nosotros no vamos a poder controlar las dos cámaras, ahí vi alguna observación para el próximo gobierno. El Senado, no hay forma de que lleguemos a un Senado con mayoría nuestra, pero podríamos sí tener mayoría en diputados. ¿Cómo actuaría una mayoría en diputados con el tema de Solá? Y bueno, saldría de la comisión, sería aprobado, iría al recinto, sería aprobado, los medios lo seguirían, por ahí no se lograría algo similar en el Senado, pero el ruido podría obligar a Solá a venir a dar una explicación. Y eso depende de la cantidad de votos y de la cantidad de diputados. Y nada, una observación sobre el tema que mencionaba Pablo, que es el tema del optimismo, ¿no? A mí me causa un poco de gracia, ¿no? Dice, pero qué optimista que ha sido este muchacho Macri, ¿no? ¿Cómo se ha equivocado? ¿Por qué no? Digo, a ver, vos sos Macri, es decir, nacés hijo de una de las familias, ahora el grupo Macri es un grupo secundario, no tan importante en la economía, pero en aquel momento era el grupo industrial, o uno de los 2 o 3 grupos industriales más importantes. Vos nacés destinado a ser el heredero de eso, ¿no? Y de repente largás todo y decís, no, me voy a ser presidente de Boca. Tenés que ser un optimista, ¿no? Recuerden, Boca era un cabaret, estaba a punto de quebrarse, el tipo fue ahí, se arremangó, el mejor presidente de la historia de Boca. Ah, qué bien, qué lindo. Ahora voy a ir por el gobierno de la ciudad. Tenés que ser un optimista, ¿no? La ciudad ahora la vemos muy fácil, pero era la ciudad de Ibarra, la ciudad de Cromañón, era una ciudad oscura, pesada, sucia, la recolección de basura, acuérdense un poquito, ¿no? Otra que recogida diferenciada. El tipo va ahí, arma, hace todo, 2 gestiones extraordinarias, que fueron las mejores en mucho tiempo, deja a su heredero, que es Horacio, que fue Horacio, en la gestión, y dice, ahora quiero ser presidente de la nación. Bueno, tenés que ser optimista, ¿no? Digo, claro, sí, después se exageró con el optimismo, se cayó en una especie de optimismo superficial que muchos identificaron con buenas razones, aunque un poco exageradamente con Durán Barba, pero tenías que ser optimista, porque si no sos optimista, digo, ¿para querer ser presidente de la Argentina y pensar que vas a cambiar las cosas y que te va a ir bien? Y tenés que ser un optimista. Después hay que tratar de no pasarse de rosca. Me parece que ahí hace bien Pablo en marcar que una segunda gestión de Juntos por el Cambio, o eventualmente de Mauricio, de quien sea, no sería un optimismo tan ingenuo. Yo era mucho menos optimista, ¿no? Quizá por eso le erré menos. Yo decía, ¿qué chance tenemos al empezar el gobierno? Porque dicen, no pudieron reelegir y qué sé yo. Sí, no pudimos reelegir, pero terminamos el mandato después de 90 años. Y si vos me preguntabas en 2015, ¿chance de terminar el mandato? Siendo muy optimista, 50%. Y era ser muy optimista, porque veníamos de 5 abajo, veníamos 0,5. Chance de que el sexto termine el mandato, te pongo un 50% y soy muy optimista. Chance de hacerlo sin que explote la economía, 7% de déficit fiscal y una macroeconomía que se caía a pedazos. En Argentina eso siempre fue Rodrigazo, hiperinflación, 2001, ¿no? Y ponerle otro 50%.
El 50% del 50%, si yo no ando mal en matemáticas, es el 25%. Chance de reelegir en el medio de todo eso. Y vamos a ser otra vez muy optimistas, 50%. El 50% del 25%, si yo no me equivoco, es el 12,5%. O sea, ¿qué chance teníamos nosotros de reelegir? Si me hubieran preguntado, es, siendo muy optimista, el 12,5%. Y no estuvimos lejos, no estuvimos lejos. Y nos votaron 2 millones más de personas de las que nos habían votado en el 2015. Me parece que esos dan razones para un cierto optimismo. Lo digo porque sé que todos la estamos pasando muy mal, que todos tenemos una tendencia hoy a deprimirnos y a no ver la salida. Y nada, yo que vengo de la izquierda dura, me acuerdo de una frase brillante de un pensador brillante que nosotros deberíamos tener más en cuenta, que se llamaba Gramsci, que hablaba del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Bueno, eso es una cosa que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Terminaron, perdieron y estaban con el cajón de manzanas y el enano Kicillof parado arriba. Sí, Diego, dale. Dale, seguimos, Fernando. Le damos la palabra ahora a Jorgelina. Jorgelina Cos grabar. Le pedimos que se habilite el micrófono. Ahí Ahí está, quiero hola. saludar a Jorgelina, nuestra heroína de Quilmes, y lo veo ahí a don López Badra, el padre de una de mis más brillantes asesoras. No es que tenga mucho, no empiecen a gritar ahí, por favor, en la tribuna. Tengo un par, Camila es un orgullo y es un gusto que esté el padre acá. Pero estaba hablando Jorgelina, perdón. Adelante. No, Hola, por Jorgelina. favor, gracias. Hola, hola Pablo, hola Fernando. Bueno, gracias por este espacio, por permitirnos este espacio de reflexión. Bueno, todo este tema, la discusión cultural da para mucho, pero puntualmente voy a centrarme un poco en algo que pasa en el conurbano. Voy a hacer una pregunta un poco difícil o incómoda, pero ¿no creen ustedes que hay alguna cosa medio culposa para adentro, digo, en nuestro propio espacio, que yo lo viví siendo parte de la gestión, digo, y se ve, no se vio solo acá en Quilmes, yo soy de Quilmes, pero digo, se podía ver en general, en esto que algunos llaman que nos faltó territorio, que es esta cosa de poder, digo, ir a lugares más vulnerables o más relacionados con el peronismo, con la cultura del peronismo, y por ahí que de vergüenza decir que éramos de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, macristas, o que la gestión, quien estaba llevando obras, que eran las obras que cambiaban el barrio, era el gobierno de Macri, pero bueno, más allá de esto, digo, y se repite ahora un poco transformado, pero con esto de otra vez insistir con la pata peronista en la provincia, en el conurbano, digo, yo veo que están queriendo traer otra vez gente que hasta hace 2 minutos estaba en el kirchnerismo. Digo, ¿no hay una cosa medio culposa para adentro con respecto a esto cultural de pensar, incluso nosotros yo digo nosotros generalizando, yo no estoy convencida de esto, pero desde el espacio de que no se puede gobernar sin el discurso peronista, que no podemos acercarnos a los barrios más humildes desde otro discurso? Esa es un poco la pregunta. Yo creo que, a ver, acertás con una cosa y por ahí no estoy de acuerdo con otra, pero la idea culposa, el fantasma de la culpa dentro de una fuerza política nueva ha sido algo que nos acompañó. Negarlo sería no ver la realidad. Es decir, de pronto éramos los nuevos, los que, entre comillas, no sabíamos nada de política, no habíamos estado en las mismas tribus o en los mismos campamentos donde habían estado otros personajes con más tradición, con más años de experiencia. Teníamos la palabra territorialidad, que es una palabra muy de la política, era una palabra nueva para muchísimas personas. Digo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay que hacer? El peronismo, y en particular el peronismo del conurbano, vos lo sabes mejor que nadie, construyó su peso y su fortaleza política con esa bendita territorialidad, digo, que se traduce muchas veces, no digo en todas, pero en muchísimas ocasiones, en el clientelismo más antidemocrático y antimoderno que podamos imaginar, donde los candidatos terminan
cediendo a la idea de que hay que, como se dice, bajar mercadería para poder comprar votos como si estuviéramos en la década del 30. Ahora, dicho todo esto, es decir, es cierto la cuestión de la culpa, creo que hoy está superada. Con respecto a las políticas de alianzas dentro de la provincia de Buenos Aires y cómo se juntan y con qué se juntan y con quiénes se juntan, no tengo ni la más remota idea. Digo, no es algo de lo cual sí creo y sí comparto con vos el temor al síndrome de Estocolmo, para llamarlo de algún modo. ¿Ustedes se acuerdan del síndrome de Estocolmo? Por la duda que alguien no lo sepa, es esa patología o ese síndrome en el cual uno se enamora de su verdugo o se enamora de quien lo tiene en cautiverio. Yo creo que en muchos cuadros, las dificultades del territorio lo llevan a pensar en una suerte de comodín, si se trata de un partido de cartas, que es la alianza con el peronista bueno. La búsqueda del peronista bueno es como la búsqueda de la lámpara de Aladino. Digo, es decir, va a aparecer un día, vamos a frotar la lámpara y va a aparecer ese peronismo democrático, plural, abierto, modernizador, que entiende la cuestión fiscal. Bueno, la verdad es que hasta ahora viene costando encontrarlo, no parece florecer, y mucho menos florece ese peronismo en los arrabales del conurbano. Digo, eso también está claro. Ahora, la respuesta a eso, más allá, abro paréntesis, de que existen peronistas que coinciden con Fernando, conmigo, con vos y con todos los que están acá, en el tipo de país en el que queremos vivir. No hago una especie, no, si es peronista, fuera, digo. Pero sí creo que por lo menos tenemos que estar de acuerdo en el lugar al que queremos ir. Y las trayectorias, los antecedentes, la biografía, lo realizado, son indicadores importantes de si se trata de solamente una actitud oportunista, pensada desde la lógica parroquial del territorio, o si se trata efectivamente de una voluntad de transformación de la sociedad. Digo, elegir un socio, también cualquiera de ustedes que lo haya hecho en la vida, sabe que es una decisión compleja. Digo, porque uno tiene que prever que un día va a haber conflictos. Y así como hemos podido sostener, y estoy muy orgulloso de pertenecer a una fuerza política que integran muchas tradiciones partidarias, algunas de las cuales me siento más cercano y otras que me siento más lejano, pero que pudimos sostener esa unidad de que más o menos todos queremos ir para el mismo lugar. Entonces, para ser socio de este club, tiene que haber por lo menos un acuerdo en ese sentido. La idea, además, quedó demostrado en las elecciones de 2015, en una de las discusiones más interesantes dentro del campo del análisis electoral, que la suma de las simpatías políticas no es una suma aritmética. Hay alianzas que te cuestan como mochilas de piedras y entonces te restan más de lo que te suma. No es que si yo tengo el 20, Carlitos tiene el 18 y Pepe tiene el 5, vamos a sacar la suma del 20, el 18 más el 5. Probablemente muchos de los que están con el 20 detesten a los del 18 no se banquen a los del 5 y tampoco a los del 20. Y al final terminemos teniendo los 20 que teníamos inicialmente, solo que con una merma de gente y con todos peleados arriba del barco. Muy bien. Y creo que tenemos... yo lo que tengo que para opinar de eso lo escribí en un artículo muy polémico que causó mucho ruido que yo traté de apaciguar después, que fue los deseos imaginarios del peronismo republicano, que no estaba dirigido al peronismo republicano entendiendo al grupo que se ha integrado a Cambiemos, estaba sobre todo dirigido a otras variantes de integración del peronismo a Juntos por el Cambio, y que causó bastante ruido. Lo que lo quiera leer igual lo puede leer, está bueno. Bien, Fernando, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, ¿no? Dale, sí.
Es el turno de Claudio Aiello, a quien le pedimos que se habilite el micrófono. Y Ahí está. le pedimos brevedad, Claudio, y le pedimos disculpas a la Sí, gente sí, que se sí. anotó y no pudo preguntar. Sí, 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 cortito lo mío. Sobre un punto del tema de esto de comerse al caníbal que habló Pablo en su momento, yo creo que en el tema de los 70, que yo creo que este es un gobierno puramente setentista, nunca se trató el tema que el problema fuera los desaparecidos, sino, en otras palabras, quién manejara el Falcón Verde. O sea, la responsabilidad en la represión. ¿Cómo lo ven, Pablo? ¿Cómo lo ve Fernando? ¿Cuál es no entendí la pregunta del todo, repetímela. A ver, ahí va. No, básicamente que nunca se trató de, de la problemática de los desaparecidos. El discurso peronista sobre la represión, sobre la represión de los 70, nunca se trató sobre los desaparecidos, sino no haber tenido ellos la responsabilidad de la represión. O sea, no haber sido ellos Videla, de estar en el lugar de Videla. A ver, si entendí la pregunta, el peronismo, y Fernando se ha dedicado largamente a escribir e investigar sobre eso, tiene unos problemas con su propia historia notables, digo. Uno de los problemas que lo tiene con su relación con la violencia política y con la defensa de la violencia política y la promoción de la violencia política, algo en lo que estuvo implicado el propio Perón en su exilio, sectores de la propia dirigencia peronista de la década del 60, la formación de grupos armados, la formación de grupos contrainsurgentes desde el propio Estado durante su propio gobierno, las negociaciones entre los montoneros y Macera mientras eran masacrados en la ESMA y en los vuelos de la muerte. Digo, la historia real, la historia documentada, la historia que intelectuales, historiadores y periodistas se han dedicado a registrar, cuenta una historia sobre el peronismo muy diferente de la que el peronismo disfruta de contarse a sí mismo y a repetir. Insisto, hay mucho escrito sobre eso y mucho discutido. Yo creo que el problema que muchas veces nos agobia, que es cómo se construye, cómo se pone, no cómo se anula esa narración, sino cómo se la equipara o se la pone junto a otras narraciones posibles sobre el pasado, es algo que el peronismo no puede admitir. El peronismo, y a veces, como decía Fernando, otras cosas que andan alrededor del peronismo dando vueltas en nuestro sistema cultural. Ahora, la sociedad civil lo hace igual y pone en cuestión. Yo he participado no solo como editor, pero sí como coautor de un proyecto junto a Héctor Leitz y Graciela Fernández Mejía hace varios años, que ponía en cuestión, era uno de los tantos proyectos que ponían en cuestión las visiones tradicionales sobre la violencia política, sobre las responsabilidades, sobre los discursos de la memoria, sobre el uso de los espacios públicos, qué sé yo. Les doy un ejemplo que me tocó en mi área. Nosotros teníamos a cargo el Museo Malvinas. El Museo Malvinas, no sé si alguno de ustedes fue, es ese museo que está al fondo de la ESMA, que uno lo ve, es un edificio muy, muy, muy moderno, es un museo que inauguró Cristina Kirchner, y es un museo, en principio, sobre las Islas Malvinas y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Cuando llegamos, ese museo estaba cooptado por sus trabajadores afiliados a ATE, que estaban prácticamente en una connivencia permanente con su director, que por supuesto cambiamos y después nombramos por el concurso a otro, que después renunció y después nombramos a otro. El Museo Malvinas tenía un problema, que era que su narrativa acerca de lo que había ocurrido en las Malvinas
intentaba, en una operación que el kirchnerismo hizo durante muchos años en la posguerra, equiparar la figura del colimba con la figura del desaparecido. Y eso explicaba, de algún modo, ambos habían sido víctimas de la dictadura militar, y eso explicaba, entre otras cosas, el emplazamiento del museo. Y también explicaba el guión del museo, la narrativa que el museo presentaba. Para nosotros, la posición que teníamos allí era que era un museo sobre las Malvinas, no sobre la guerra de las Malvinas, sino sobre qué cosas hay en las Malvinas, sobre los momentos sobre la historia de la relación argentina con los isleños, sobre la historia del reclamo que la Argentina hace, donde la guerra es un capítulo, pero no es toda la historia. No es toda la historia. No es un memorial de la guerra para recordar a una parte de los caídos, tal como el kirchnerismo lo había pensado. Esas discusiones y esas batallas, para usar la metáfora de la batalla cultural, fueron cuerpo a cuerpo. Poníamos un cartel, nos lo sacábamos, poníamos otro, queríamos echarlos, era un despelote, era una negociación que seguramente habremos cometido muchos errores y muchos aciertos, para poder cambiar una narrativa sobre un tema tan sensible para la Argentina, para construir una narrativa, por lo menos en la que entráramos todos. En un tema, si uno quiere, sensible, emocional, política, históricamente, como es el tema de las Malvinas, donde entraran desde los que cuestionan hasta los reclamos argentinos, hasta que estén los que tienen una visión casi galtierista sobre el conflicto. Por supuesto, esto era una utopía, intentar hacer esto. Intentar un museo que diera cuenta de los distintos puntos de vista sobre un hecho. Pero al menos logramos que no fuera más un museo que parecía contar que la historia de la recuperación de las Malvinas empezaba y terminaba con el kirchnerismo, como habían hecho a unos pocos metros de donde yo estaba, con la antigua sede de la ESMA, que dependía de mi amigo Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos. Pero a lo que voy es a que la transformación de esa narrativa, en cambio, la viene haciendo la sociedad civil, que pone en cuestión su propia memoria, la gente grande sabe lo que hablo, con aquello que se dice sobre los hechos del pasado. Y entonces cuando uno mira dice, pero pará, en la década del 70 yo estaba vivo, yo de hecho empezaba mi adolescencia, y las cosas no fueron como me están contando que fueron. Y por lo menos no fueron solo de la forma en la que me están contando que fueron. Y esa ampliación narrativa con otras voces se llama pluralismo. Y es aquello por lo que peleamos las personas libres, en la sociedad civil, en el Estado cuando nos toca, en la política, en los medios, en las redes. Es la libertad de poder disentir y de poder decir un momentito. Esa narrativa, como decía Fernando, que hacía que para hablar del peronismo había que prácticamente persignarse porque uno estaba atreviéndose a cuestionar a la patria misma, de pronto hoy ya no están así. De pronto hoy hay chicos que, aunque a veces yo no esté del todo de acuerdo con ellos, plantean que el Estado en la Argentina tiene que ser repensado. Digo, anda a buscar cuando Fernando y yo éramos chicos un pibe que te planteara eso en un colegio secundario. Y hoy está empezando a suceder. Por eso yo comparto, y sé que nos queda poco tiempo, pero comparto el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci. A veces el pesimismo de la inteligencia nos juega malas pasadas, pero el optimismo de la voluntad no lo perdamos de vista. No porque alcance. Ya sabemos, y yo ya he dicho que una parte de nuestro golpe nos lo pegamos por eso. Pero sí creo que sin optimismo y sin voluntad no vamos a poder emprender la tarea que tenemos por delante. Eso es lo que tenía para decir. Bueno, si dado que fue la última,
yo cuento una anécdota que me siento, escuchándote tu anécdota sobre el Museo Malvinas, cuento que uno de mis amigos de la Milonga, yo, como sabés, bailé, ahora no puedo ir a la Milonga porque se arma semejante desparramo que no se puede, pero bailé 20 años tango cuando la grieta no se había tragado todo, por decirlo así. Y uno de mis amigos era un tipo muy culto, que vos conocés muy bien, muy peronista, que se llamaba Elvio Vitali, que terminó siendo el director de ellos de la Biblioteca Nacional. Después fue Horacio González, porque Elvio se murió, pero era el vicedirector de Elvio. Y Elvio, cuando agarró la biblioteca, un día nos juntamos, generalmente evitábamos hablar de política en la Milonga, porque si nos poníamos a hablar de política terminaba demasiada tensión. Pero hablábamos sobre todo de lo que se habla en la Milonga, que es de tango y de mujeres. Ese era nuestro tema de conversación. Pero cuando subí a la biblioteca, un día dijo una frase en una de esas mesas de las que yo participaba, no solo a mí, había otros testigos, dijo esto: mirá, si fuera por mí, tengo, no sé si me dijo 3 o 4 sindicatos, si fuera por mí, a todos estos los mando a la casa directamente, les digo que se queden en la casa, que yo les pago el sueldo, y se lo pago con lo que me ahorro de lo que se afanan. Y me da sobra para contratar, en vez de los 200 empleados que tengo, para contratar a 30 y la biblioteca anda fenómeno. Esto dicho por un kirchnerista en una mesa de tango, ¿no? Así que imagínate, ¿no? A veces ellos tienen un panorama claro del Estado. Elvio dejó la biblioteca con 300 empleados. Cuando creo que ya estaba mal de salud, y Horacio González, que era su director, tomó su puesto. Cuando nosotros llegamos, 10 años después, la biblioteca tenía 1.300 empleados. Había multiplicado por 6 su dotación. Yo hacía una cuenta de almacenero, que vos te vas a reír, y los que nos están escuchando, si todavía alguno queda escuchándonos, se va a reír. El presupuesto de la Biblioteca Nacional en 2016 era, no me voy a olvidar nunca, 440 millones de pesos. Y yo hice una cuenta de almacenero primitivo, pero una cuenta que yo sigo pensando que era la correcta. 440 dividido 40 millones daba 44 millones, daba 10 pesos por barba, como se decía cuando, seguramente también las milongas, por cabeza. Cada argentino, haciendo una cuenta que cualquier economista me mataría por hacerla, aporta proporcionalmente 10 pesos a el financiamiento, aportaba en aquel momento al financiamiento de su Biblioteca Nacional. $1 de entonces. Cada uno, y pensemos en cada uno de nuestra familia, cada uno de los que viven en nuestra casa, cada uno de los que viven en nuestro edificio, en nuestro barrio, en nuestra manzana, en nuestra provincia, los que nunca en la vida, que son la inmensa mayoría, van a pisar esa biblioteca, los que nunca los que no saben que existe esa biblioteca, los que no tienen acceso, los que no la pueden visitar. Y yo y a mí me desesperaba ese razonamiento, digo, porque me parecía muy injusto que la biblioteca tuviera 1.300 empleados. Me parecía muy injusto que se malgastara la guita, porque también el 40, el 30, el 25% de pobres ponía cada uno sus 10 pesitos para que la biblioteca funcionara. Y cuando llegamos, vos te acordás bien y muchos de nosotros también, era el centro de actividades de un grupo de intelectuales cercanos al gobierno, o que integraban el gobierno, que se llamaba Carta Abierta, que había tomado la biblioteca como un ámbito que le parecía natural para más allá de que fuera un ámbito público que financiábamos, entre los 40 millones de argentinos. El proceso de desvinculación de gente de la biblioteca, de cambio de director, de dejar de pensar la biblioteca como un faro de propaganda partidaria para convertirlo en una biblioteca, es decir, un lugar donde hay libros y la gente va a consultarlos y mejorar su servicio, y haber logrado incrementar la cantidad de gente que va a la biblioteca y haber
mejorado los servicios de la biblioteca y haber logrado un crédito para que la biblioteca pueda digitalizar su acervo, para que los millones de personas que ponen los 10 mangos también puedan hacer uso de un bien público, fue una de mis pequeñas, si querés, gestas personales. Y que muestran a las claras, en un ejemplo diminuto, cómo opera el populismo. Cómo opera esa expansión de qué bueno que era Horacio González. Claro, era bueno porque había sextuplicado el número de empleados de la biblioteca, y qué malo que era Beluto porque los echaba, ¿entendés? Qué antipático, qué tipo de derecha que echa a estos pobres trabajadores, que como vos bien decís, cuando había empezado el ciclo kirchnerista, con Elvio, un antiguo librero y un tanguero muy querible, él era consciente. Y yo el primer laburo que hice, me acuerdo mientras lo trataba de convencer a Mangel de que se sumara a la biblioteca, Mangel Alberto, el tío bueno de Romina, para decirlo de alguna manera, Alberto, me puse a investigar cuántos empleados tenían las bibliotecas en el mundo. Y el ratio entre empleados, presupuesto y cantidad de volúmenes que esa biblioteca almacenaba. Y el de la nuestra era escandalosamente desastroso. Entonces, a veces uno dice, bueno, nuestra narrativa parte de esa épica de transformación que empezamos, que dejamos trunca y que yo espero que en la próxima terminemos o al menos avancemos muchísimo más de lo logrado en esos años. Bueno, yo te agradezco, ojalá tengas razón. Volveremos, como cantan los muchachos, y esperemos hacerlo mejor. No porque lo hayamos hecho particularmente mal, yo creo que no, yo creo que lo hicimos razonablemente bien considerando el nivel de las dificultades. Creo que se evalúa muy mal el nivel de la dificultad que enfrentamos. Entonces, cuando vos pensás que es fácil, y ahí fue sí error nuestro, después todo, esa subestimación de las dificultades se transmite y es difícil hacer un buen balance. Pero yo creo que lo hicimos bien y que podemos hacerlo mejor y que todavía hay una esperanza, que nada está garantizado ni en la vida, ni mucho menos en la Argentina, que es mucho más complicada que la vida. Pero nada, te agradezco la presencia y cerramos el café como hacemos siempre, abriendo los micrófonos, saludándote y dándote el abrazo que te mereces por esta contribución al debate. Gracias por estar acá, Pablo. No, gracias a vos, Fer, como siempre, un abrazo del cariño de siempre. Muchas gracias. Muy interesante todo. Muchas Pablo, Fernando. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.